Para entender este caminar, el Señor nos lleva a comprender una palabra que es el fundamento de la creación, la eternidad. Entender la eternidad, entender el propósito del Padre, es lo que nos lleva en este tiempo, en este caminar, hacia dónde vamos, a encontrarnos con Él, porque Él puso eternidad en nosotros, porque somos eternos, porque lo que vemos es pasajero y temporal. A eso nos lleva el Señor a reflexionar en este tiempo, en este siglo, en este año, en este mes, que miremos la eternidad desde su creación. Dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese principio tenemos que mirarlo desde Colosenses 1:15, donde la palabra nos dice que Él es la imagen, ese principio de los cielos y la tierra es Cristo Jesús. Él es el primero de toda la creación. Antes que fueran los cielos y la tierra, Él era el primero de toda la creación. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es el principio, Él es el principio, y en Él creó los cielos, la tierra. Antes que fueran los cielos y la tierra, creó arcángeles, querubines, serafines, ángeles. Y hablamos de Génesis 1:2 cuando comprendemos entonces que hubo un desorden, porque todo lo que Él crea es perfecto. Todo es bueno en el Señor, en su gran amor todo es bueno. Pero dice Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el entender y comprender ese desorden, cuando Él lo crea todo bueno, es que sucedió algo allí en esa eternidad. Pasó hechos que conmocionaron la creación. Hubo desorden, hubo un principio de rebelión en medio en quienes había creado todo. Y ese principio fue cuando el Padre habló a través de la palabra y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y ese momento tan crucial, cuando el Padre manifiesta la luz a toda la creación, Él ya había manifestado en Cristo Jesús toda la creación angelical, querubines, serafines, y les presenta al Hijo. Este es mi Hijo, sea la luz. Y se manifestó el Hijo. Pero hubo allí la rebelión. El principio de la rebelión es la falta de fe. En la eternidad hubo un grupo que arrastró con él la tercera parte, encabezados por Lucifer, que no creyeron que fuéramos creados en Cristo. Él creyó que era el principio, que era el primero, no. Pero el primero de la creación, como lo leímos ahora en Colosenses, es Cristo Jesús. Y al no creer, no aceptó la primogenitura en Cristo Jesús. Hubo rebeldía y hubo desorden. Y fue arrojado de los cielos. Y Él arrastró la tercera parte de los ángeles. Y aquí es donde el Señor nos empieza a hablar a través de su palabra, para que entendamos que nosotros estábamos allí en ese principio. Y aquí en la tierra nos deja su palabra, en los profetas, en la Torá, donde nos habla de ese principio. Jeremías 1:4 nos habla de ese principio nuestro a través de la palabra que fue dada a este profeta. Dice Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones.
Él estaba en la eternidad, nos está hablando la palabra. Jeremías estaba en la presencia del Señor. Y es uno de esos santos que fueron escogidos para ser manifestados en ese tiempo especial en que vino Jeremías a traer la palabra al pueblo de Israel. Antes que te formases antes que pisaras la tierra ya existías en el cielo, es lo que dice aquí la palabra. Segunda de Timoteo 1:9 también nos habla. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada en Cristo, fuimos creados en Cristo Jesús antes de los tiempos, antes que existiera el tiempo, o sea, estábamos en la eternidad, cuando no existían los tiempos, cuando no eran los siglos, ya estábamos en Cristo por su gran amor, por su propósito, por su gracia. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vino a reconciliar, vino a dar luz, vino a darle vida a tus huesos. Seguimos allí en el término del entendimiento de qué es esa eternidad. Estábamos con Él allá. Participamos en ese proceso de falta de fe y que su consecuencia fue la rebeldía. Dice el Salmo 82:5, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Está diciendo aquí David en la revelación que todos estábamos allí como hijos de Dios en la eternidad. Sois dioses, somos hechura de su sustancia y de su imagen. Pero aquí habla en el 82:7, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Pero como hombres moriréis, o sea, el cielo fue manifestado en la tierra para someter sus hijos, su creación, los hijos de Dios en el proceso de la tierra. Y como cualquiera de los príncipes caeréis, dice la palabra. Y aquí entendemos entonces la revelación que el Padre nos da en Génesis 28:12 y comprendemos lo que nos habló Jacob en su sueño. Dice, he aquí una escalera que apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Subían y bajaban el proceso de la tierra. Esta tierra fue creada como un laboratorio. Es el propósito del Señor de probar el cielo aquí en la tierra. Como hombres moriréis, decía el Salmo 82. Y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Estableció sus casas en el cielo y aquí en la tierra. Manifestó el diseño de la tierra a causa del cielo. Y fue a través de Jacob que él, al entender este sueño, el Padre en sus 12 familias, en sus 12 tribus, manifestó la casa de Judá, que es en la cual estamos trabajando en este tiempo. Estamos entendiendo y comprendiendo que el bendito que viene en el nombre del Señor se manifestó en la casa de Judá. Descendió de su gloria para venir a traer el orden sobre la tierra. Él también vino y en cumplimiento del Salmo 82 se hizo carne y dio la vida aquí en la tierra por todos nosotros, para que comprendiéramos esta palabra. ¿Quiénes somos? En Él somos eternos en Cristo, pero como hombres pisando esta tierra moriremos, pero seremos probados aquí en lo que nos faltó en la eternidad: fidelidad. Fidelidad en el cielo, fidelidad en la tierra. Es el principio del Señor. Jesús dijo a través de Juan, en el Juan 10:34, Jesús le respondió:
¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿No está escrito, ustedes son hechura en mí? ¿Son hijos de Dios en mí? ¿No quieren entender esto? Es el Padre hablando a través del Hijo. Es el Padre recordándonos a todos. Por eso vino aquí, a hacer la voluntad del Padre, a manifestar al Padre, a glorificar al Padre, a mostrarnos nuestro principio en Cristo Jesús, el diseño perfecto. Efesios 1:4 nos da más claridad de esta eternidad, de dónde venimos y a dónde regresamos. Por eso el Padre habla y en Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. En Cristo Jesús, porque somos hechura de Él. Efesios 1:4 habla el Señor a través de esta carta. Nos explica Pablo, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según Él nos escogió antes de la fundación, para que fuéramos santos y sin mancha. Fidelidad. Necesitamos regresar, pero necesitamos ser probados en la fidelidad. ¿Eres fiel en tu casa? ¿Eres fiel en tu hogar? ¿Eres fiel a tus padres? Porque si en el pequeño laboratorio de tu casa no manifiestas la fidelidad, ¿qué puede esperar el Señor de nuestro corazón? ¿Seremos fieles nuevamente? No se aceptan los tibios, dice la palabra. Somos predestinados para volvernos a tomar como hijos suyos en Cristo Jesús, Efesios 1:5, según su voluntad. Él tanto nos amó, dice el Padre, que nos dio a su Hijo para volvernos a encaminar de regreso a ese estado natural nuestro, que es la eternidad. Dice también Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea que te está hablando la palabra que somos manifestación del cielo aquí en la tierra. Nuestro nombre es en los cielos. Nuestra ciudadanía es en el reino del Señor, en Cristo Jesús. Allí tomamos nombre en Cristo Jesús, de las casas de Israel en la eternidad, de las 12 casas del Señor, allí, y somos manifestados por esa escalera que representa el ADN, la escalera por el cual fluimos todos a esta tierra, y damos gracias por nuestros padres, por lo que el Padre nos está mandando a hacer. Es el Señor fiel a sus principios, fiel a su palabra. Y ese es el propósito del Padre y el fin de todas las cosas, reunir todo en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos. Ahora, por eso estás en tu casa, por eso estás meditando la palabra, por eso el Señor habla, el entender su palabra, el volvernos a Él, para comprender quién es Él, el cual tiene el control de todas las cosas, porque todo lo creó en su Hijo, todo es todo. Sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el propósito eterno del Padre, reunir todo nuevamente en su Hijo. Todo fue creado en Él. Él es el principio de todas las cosas. Por eso nuestra sustancia, nuestra esencia es espiritual, el reino es espiritual, el Padre es espiritual, el Hijo es espíritu, su idioma es espíritu, su reino, su gobierno, sus ejércitos, todos son espíritus, como es en el cielo ha sido manifestado en la tierra. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, que
podremos nosotros entender en estos tiempos. Solamente escuchando la voz de Dios vamos a comprender para qué estamos en este momento, en este siglo, en esta hora, por qué estamos reunidos escuchando este pequeño mensaje del cielo. Nos está llevando al entendimiento de su propósito, nos está dando identidad en quiénes somos verdaderamente. Somos eternos, hasta aquí donde vamos, somos eternos. Somos en Cristo. Y el propósito del Padre es amarnos eternamente. Allí nos lleva el Señor en su palabra. Por eso nos habla y nos lleva al orden. O ignoráis, dice 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, jóvenes, hogares. ¿No comprendemos que somos el templo de Cristo? El templo del Señor. Somos llamados a comprender su palabra. Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Este es el fin de las cosas, permanecer en Él eternamente. Palabra de sabiduría, palabra de entendimiento, de lo que habla el Señor. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el principio de todas las cosas. En Él están hechas todas las cosas. Él es antes de la creación porque Él es eterno. Y en Él fuimos creados en esa eternidad. Y en Él subsisten todas las cosas. Él es el principio, Él es el alfa y la omega. El principio, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. El todopoderoso. Su palabra poderosa. Entender estos principios, entender estas palabras, repasar su palabra, lo que nos habla Pablo, lo que nos habla en los Salmos, lo que nos habla la Torá, ese principio del entender la creación nos lleva a encaminarnos a la obra magistral de la cruz en Cristo Jesús, donde debemos entregar lo que no es, todo lo que nos separa de la intimidad con el Padre allí en esa cruz. Somos eternos, somos eternos, somos eternos.